Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces la clase de quimioterápicos antiinfecciosos inhibidores de la síntesis proteica. Mi nombre es Mariano Núñez, yo soy médico internista y farmacólogo y soy docente de farmacología en la cátedra hace bastante tiempo. Bien, lo primero que vamos a tener para repasar, o para que posteriormente podamos entender los mecanismos de acción de este grupo de fármacos inhibidores de la síntesis proteica, es repasar brevemente los diferentes pasos relacionados con dicha síntesis. Lo primero que tenemos es el paso de iniciación, donde se genera la unión de la subunidad 30S con la 50S para unirse al ARN mensajero, que va a ser el que va a traer la información para codificar la formación de la proteína. Esta unión del 50S con el 30S requiere de factores de iniciación, que una vez que se ha unido ambas partes, se disocia este factor de iniciación para iniciar la formación de la nueva proteína. El siguiente paso, una vez que se ha unido las partes, empieza la elongación con la incorporación de nuevos aminoácidos. Los aminoácidos vienen unidos a un factor de elongación que una vez que se unen e ingresan es liberado, se disocia este factor de elongación y así se van incorporando los diferentes aminoácidos a la cadena peptídica. Por último, una vez que la cadena peptídica ha terminado, se va a disociar y los factores de liberación van a permitir la terminación de la generación de esa nueva proteína y se va a volver a disociar los dos componentes del ribosoma 50 y 30S. Entonces, una vez que nosotros sabemos y recordamos cómo es el mecanismo de formación y de generación de una nueva proteína, vamos a ir entonces a los diferentes fármacos relacionados con la acción sobre las síntesis proteicas, donde los dividimos en dos grandes grupos. Un primer grupo tiene que ver con los que se unen a nivel de la subunidad 30S ribosomal y otro grupo que se une a la fracción grande o 50S ribosomal. Como aquí vemos, y esto lo vamos a ir viendo repitiendo varias veces a lo largo de la clase, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y las pectinomicina se unen a la 30S, a la fracción pequeña, y linesolid, lincosamidas, ácido fusídico y macrólidos a la fracción grande o 50S. Asimismo, también lo vamos a volver a ver en varias oportunidades, este gráfico. Vamos a tener que los diferentes grupos de fármacos antiinfecciosos, antibacterianos, que inhiben la síntesis proteica, lo van a hacer en uno o más sitios o uno o más procesos relacionados con estos pasos en la formación de la síntesis proteica. Las tetraciclinas y espectomicina, fusídico y macrólido, fundamentalmente a nivel de la elongación, o sea, el segundo paso, y los aminoglucósidos en ambos pasos, mientras que en las lincosamidas y el linesolid vamos a ver que fundamentalmente la iniciación. Vamos a avanzar entonces con tal vez el grupo más importante en relación a este subgrupo de inhibidores de la síntesis proteica. Tal vez los macrólidos y sus aminoglucósidos de todo el grupo son los más relevantes por su uso clínico, donde tenemos aquí algunas moléculas, hay algunas más, pero estas son las que más frecuentemente van a escuchar: gentamicina, amikacina, tobramicina, utilizadas fundamentalmente en infecciones bacterianas, y la streptomicina, que hoy por hoy ha quedado como droga para la tuberculosis y no de primera línea. Por otro lado, tenemos la neomicina, que por su alta toxicidad no se da por vía sistémica y se da únicamente por vía oral para situaciones de limpieza colónica, donde necesita una limpieza colónica, como encefalopatía hepática o en cuadros prequirúrgicos. Vamos a ir entrando entonces específicamente a este subgrupo de inhibidores de la síntesis, los aminoglucósidos, yendo a su mecanismo de acción. Aquí tenemos un gráfico que resume cómo es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos, donde
el primer paso va a ser el ingreso del antibiótico por un mecanismo dependiente de energía a través de porinas, de poros que están en la pared externa de la membrana del gram negativo. Fundamentalmente vamos a ver después que el espectro de los aminoglucósidos son los gram negativos aerobios. Por lo tanto, a partir de la pared externa tiene que atravesarla a través de poros por un mecanismo mediado por energía. Este mecanismo mediado por energía, como los aminoglucósidos, como también veremos después, son muy polares, pueden ser inhibidos el ingreso por algunos cationes divalentes, por ejemplo el magnesio, el potasio. Los cambios en el pH muy ácido, lo que hace es que los aminoglucósidos dificulten su penetración a través de los poros, y esta es una de las causas por las cuales en infecciones respiratorias los aminoglucósidos son de baja efectividad, porque el pH en la secreción respiratoria suele ser un pH bajo, sobre todo si son purulentas. Por lo tanto, ese cambio en el pH, esa acidez del pH de la secreción respiratoria, impide un buen pasaje del antibiótico a través del poro, por eso no son tan efectivos en infecciones respiratorias. La anaerobiosis, o sea, las situaciones donde hay falta de oxígeno, también dificulta el ingreso del aminoglucósido a la bacteria gram negativa. Por eso vamos a ver después con su espectro son gram negativos aerobios, porque las situaciones de anaerobiosis disminuye su capacidad de ingreso, por lo tanto disminuye su efectividad, y situaciones de hiperosmolaridad. Una vez que ingresa el aminoglucósido a la bacteria gram negativa, como habíamos visto, se va a unir a la subunidad pequeña 30S ribosomal, y a nivel de la subunidad, de su unión a la subunidad 30S, lo que va a generar sobre la síntesis proteica diferentes acciones. Como dijimos, va a inhibir la iniciación, ¿sí? El paso de iniciación de la síntesis proteica. Va, por otro lado, también ya lo hemos mencionado, va a inhibir la elongación de la cadena peptídica. Estas dos cosas van a tener un efecto bacteriostático, pero aparte de este efecto propio sobre la iniciación y la elongación, va a generar a nivel de la lectura del ARN, de la información del ARN, la incorporación de un aminoácido incorrecto, o sea, una lectura errónea del código. Por lo tanto, esta lectura errónea del código, con la incorporación de un aminoácido que no es correcto, va a generar proteínas anormales. Estas proteínas anormales se van a insertar en la membrana y van a favorecer la acumulación de mayor cantidad de aminoglucósidos, por lo tanto genera un feedback positivo en el efecto sobre la bacteria, y esta generación de proteínas anormales o anómalas, que a su vez generan un feedback para la acumulación de aminoglucósido en la bacteria gram negativa, es lo que lo lleva a que tenga un efecto bactericida. Como vamos a ver después, los antibióticos antiinfecciosos que inhiben la síntesis proteica en general son bacteriostáticos, porque únicamente bloquean la producción de las proteínas y no generan en todos los casos la muerte bacteriana. En el caso de los aminoglucósidos, por esta característica de generación de proteínas anormales que estimulan la acumulación de mayor cantidad de aminoglucósido y alteraciones completas en la división de la bacteria gram negativa, esto va a generar un efecto bactericida diferente a otros antibacterianos que actúan sobre la síntesis proteica. Dentro del espectro, como venimos diciendo, entonces tenemos bacterias gram negativas, aerobias. Fundamentalmente, ¿por qué aerobias? Porque decíamos antes, los estados de anaerobiosis hacen que pierdan efectividad porque disminuyen la entrada a través de los poros. Y en el caso, estamos hablando del espectro, digamos, de uso más común. La streptomicina, como dijimos, hoy por hoy casi que, bueno, suma el Mycobacterium tuberculosis, y casi hoy en día se utiliza como segunda línea para TBC, pero no es de primera línea como antiinfeccioso antibacteriano. Y la micacina va a también ampliar hacia otro tipo de micobacterias.
Dentro de los mecanismos de resistencia relacionados con el uso de aminoglucósidos, la realidad es que tenemos tres mecanismos potenciales de resistencia a los aminoglucósidos. Uno de ellos es la aparición, y el más común, tal vez uno de los dos más comunes, tiene que ver con la generación de enzimas inactivadoras, parecido a lo que teníamos con los betalactámicos, con las betalactamasas. Acá son enzimas inactivadoras de aminoglucósidos, donde claramente la micasina es más resistente a estas enzimas inactivadoras generadas por los gram negativos. Por eso van a ver después que la micasina, muchas veces ante resistencia a gentamicina o tobramicina por la aparición de enzimas inactivadoras, la micasina todavía sigue siendo efectiva en ese sentido. Y por otro lado, el segundo mecanismo de resistencia es la disminución de la permeabilidad por disminución de la sensibilidad de los poros y bombas de flujo que expulsan al aminoglucósido y disminuyen la acumulación intracelular del antibiótico. Y esto le quita efecto bactericida. Dentro de la farmacocinética, tengamos presente que son drogas muy polares, ¿sí? Al ser drogas muy polares significa que tienen carga. Como tienen carga, como sabemos, las drogas que tienen carga son de mayor dificultad para el pasaje de membranas. Por lo tanto, son drogas, los aminoglucósidos, que tienen dos características muy importantes. Primero, que tienen relativamente mala distribución en los tejidos, salvo en orina, donde como su mecanismo de eliminación es fundamentalmente 99% por filtración glomerular, tiene muy buena acumulación en orina, pero el pasaje a membranas y el ingreso a diferentes tejidos es bastante pobre por el hecho de que son polares. Entonces, en general penetra poco en muchos tejidos, entre ellos el sistema nervioso central tiene mal pasaje al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, digamos, no son drogas de primera elección en meningitis. Y por otro lado tienen muy baja biodisponibilidad oral, por eso la administración de los aminoglucósidos es por vía intramuscular o intravenosa y no se utilizan por vía oral, salvo la neomicina, que como les mencioné antes, por su alta toxicidad sistémica, se administra por vía oral, sabiendo que no se va a absorber porque necesito solamente el efecto a nivel de la luz intestinal. Entonces se utiliza en limpieza colónica. Pero si no, todos los aminoglucósidos se administran por vía intravenosa o intramuscular porque la biodisponibilidad oral hace que no sean efectivos por esa vía. En cuanto a su eliminación, como dijimos, es por filtración glomerular en un 99%. Un porcentaje de ese fármaco que se filtró a nivel glomerular, lo que va a pasar es que se va a reabsorber. Esta reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal va a ser, como vamos a ver después, uno de los mecanismos potenciales de toxicidad renal. Por lo tanto, en pacientes con insuficiencia renal requieren ajuste porque, obviamente, al tener 99% de su eliminación sin cambios por filtración glomerular, ante cambios en la función renal requieren ajuste. Por otro lado, su vida media es corta, ¿sí? Esto, desde el punto de vista de acumulación, requeriría dosis más frecuentes, pero vamos a ver después que hay una característica que hace que se puedan dar en monodosis. En cuanto a los efectos adversos, los dos más clásicos son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. La nefrotoxicidad, que se da porque el aminoglucósido, lo que va a pasar es que cuando se filtra a nivel renal, lo que les decía anteriormente, se va a reabsorber, ¿sí? Porque como son cationes con carga, se va a unir a los fosfolípidos de la membrana de la célula del túbulo contorneado proximal. Esta unión a los fosfolípidos de membrana genera que posteriormente puedan acceder por endocitosis
a la célula del túbulo contorneado y generar la nefrotoxicidad. Esto es uno de los mecanismos por los cuales los aminoglucósidos generan la toxicidad renal, y como la afinidad de los diferentes aminoglucósidos por los fosfolípidos de membrana del túbulo contorneado proximal es diferente, por eso la nefrotoxicidad es diferente entre los aminoglucósidos. Si bien todos son nefrotóxicos, algunos son más que otros, la gentamicina es la más nefrotóxica, la streptomicina es la menos nefrotóxica y la amicacina y la tobramicina están en el medio. Tengamos presente que la hipomagnesemia y la hipocalemia son factores que predisponen a mayor toxicidad, por lo tanto antes de dar un aminoglucósido conviene corregir la hipocalemia y la hipomagnesemia. A nivel de la ototoxicidad, en realidad hay, digamos, una teoría que fundamentalmente puede ser toxicidad coclear o vestibular. Lo más común es la coclear, donde la gentamicina es más ototóxica y menos la neomicina, y en el medio también la amicacina y tobramicina. En cuanto al mecanismo de generación de la ototoxicidad, una de las hipótesis lo que postula es que los receptores de NMDA, de N-metilaspartato, lo que parecería es que los aminoglucósidos modularían, ¿sí?, estos receptores y producirían la toxicidad a través de la modulación de los receptores de NMDA. Y otra de las teorías dice que en realidad sería una generación de reactivos de oxígeno que generaría la ototoxicidad por aminoglucósidos. El tema es que sabemos que son, independientemente del mecanismo, que no está 100% claro, sabemos que el ingreso del aminoglucósido a nivel coclear es lo que favorece la ototoxicidad, y sabemos que en ese sentido la gentamicina es más ototóxica, mientras que la amicacina y la tobramicina son menos ototóxicas y la neomicina menos todavía. Por último, otro efecto adverso frecuente y clásico, no frecuente pero sí clásico, es el bloqueo neuromuscular generado por los aminoglucósidos. Como decíamos, la toxicidad auditiva y vestibular, coclear más que vestibular, sobre todo coclear, pero puede haber de ambas, donde los factores de riesgo, dijimos, la hipocalemia y la magnesemia, la hipomagnesemia pueden serlo, obviamente la asociación con otros ototóxicos o esquemas de dosificación, ¿sí?, en el caso de la ototoxicidad, que generen niveles plasmáticos persistentemente altos, ¿sí? No altos solamente, sino persistentemente altos. En cuanto al bloqueo neuromuscular, como dijimos, hay que tener cuidado con patologías que de por sí ya tienen sensibilidad a generar debilidad muscular, por eso están contraindicados en la miastenia gravis. Tener cuidado con pacientes con insuficiencia renal, porque si no corrijo la dosis hay más riesgo de bloqueo neuromuscular y dificultad respiratoria asociada a esto, ¿sí? O la administración con otras drogas que tienen efecto bloqueante neuromuscular. En cuanto a las interacciones, tenemos tres tipos de interacciones. Las interacciones que aumentan el efecto bactericida, en realidad es una interacción positiva en este caso. Los aminoglucósidos no tienen buena efectividad y no están dentro de su espectro los gram positivos, por eso son solamente el espectro gram negativos aerobios, pero en el caso, por ejemplo, de algunos gram positivos como el enterococo, el uso de aminoglucósidos con ampicilina o con vancomicina puede potenciar el efecto bactericida sobre el enterococo, y sobre algunos otros gram positivos pasa lo mismo. Y en el caso de la disminución del efecto bactericida tenemos que la preparación con betalactámicos en el mismo frasco de infusión altera la funcionalidad del aminoglucósido, por lo tanto no deben mezclarse en la misma preparación. Y por otro lado, otros inhibidores de la síntesis proteica pueden generar también disminución de su efectividad, por esto de la proteína anómala, no dejan que se genere la proteína anómala. En cuanto a interacciones que aumentan los efectos adversos, aquí hay algunas, pero hay más.
Cualquier droga que potencie, que tenga efecto nefrotóxico, potencia el efecto nefrotóxico, o cualquier droga que tenga efecto ototóxico también lo potencia. En este caso ponemos tres ejemplos clásicos: vancomicina, nefro y ototóxica; furosemida, nefro y ototóxica; y cisplatino, nefro y ototóxico, los derivados del platino en general. Bien, hay una característica muy importante que tienen que saber sobre los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen dos características en cuanto a su efecto antibacteriano. Uno es el efecto postantibiótico, que como su nombre lo dice, ¿qué es el efecto postantibiótico? Es un efecto donde el efecto bactericida persiste, o sea, sigue teniendo efecto de bactericida a pesar de que las concentraciones del antibiótico bajaron por debajo de la concentración inhibitoria mínima, de la CIM. Entonces acá tienen un gráfico donde tenemos esta línea que son los niveles de, en este caso, gentamicina, donde fíjense que los niveles rápidamente bajan por debajo de esta línea que es la CIM, y esta línea punteada son la cantidad de bacterias viables. Entonces fíjense que a pesar de que la gentamicina baja por debajo de los niveles de la concentración inhibitoria mínima, igualmente las bacterias se mantienen en niveles bajos, ¿sí?, a pesar de que ya no tenemos gentamicina en niveles por encima de la CIM. En cambio, en los pacientes que reciben placebo, o sea que no reciben otra cosa, la cantidad de bacterias viables sigue aumentando. Este efecto donde las bacterias siguen sin posibilidad de crecimiento a pesar de que no hay más gentamicina o no hay más aminoglucósido por encima de la CIM se llama efecto postantibiótico. Por otro lado, tienen otro efecto adicional, que es el efecto bactericida concentración dependiente. No tiempo dependiente, sino concentración dependiente. Entonces, fíjense, acá tenemos diferentes concentraciones de 1 a 8, 1, 2, 4 y 8, donde esta línea es la de 8, esta es la de 4, esta es la de 2 y esta es la de 1. Fíjense que claramente la cantidad de bacterias viables es dependiente de la concentración. No tanto del tiempo, sino de la concentración. Entonces, este efecto bactericida concentración dependiente más el efecto postantibiótico, estos dos efectos, lo que hacen es sustentar la posibilidad de usar una monodosis diaria. Hay algunas situaciones en las cuales los aminoglucósidos no se dan en monodosis, pero en general se suelen dar en monodosis. ¿Por qué se pueden dar en monodosis? Porque tienen efecto postantibiótico y porque tienen efecto bactericida concentración dependiente. ¿Y para qué sirve la monodosis? La monodosis fundamentalmente genera disminución de la nefrotoxicidad y de la ototoxicidad, y los mecanismos tienen que ver fundamentalmente con esto. Habíamos dicho que el mecanismo de nefrotoxicidad se daba porque los aminoglucósidos tenían afinidad por los fosfolípidos de la membrana del túbulo contorneado proximal y se unían y generaban endocitosis. Y esa endocitosis acumulaba aminoglucósido en la célula del túbulo contorneado proximal y generaba la nefrotoxicidad. Por lo tanto, la monodosis diaria, como el 99% se va a filtrar y va a aparecer a nivel de la luz tubular, satura estos mecanismos de endocitosis, por lo tanto hay menos ingreso de aminoglucósido a la célula del túbulo proximal. Por lo tanto, al haber menor acumulación, hay menor nefrotoxicidad. Por otro lado, en el caso de la ototoxicidad, como hay menos tiempo, habíamos dicho que dependía de las altas concentraciones sostenidas en el tiempo, por lo tanto, la monodosis, al tener menos tiempo de concentraciones elevadas, hay menor tiempo de pasaje a la endolinfa, ¿sí? Por lo tanto, hay menor acumulación de aminoglucósido en la endolinfa y menor toxicidad a nivel coclear y vestibular. Bien, hasta acá hemos visto entonces lo que es los aminoglucósidos. Vamos a entrar a el segundo grupo más importante, en realidad relacionado con la inhibición de la síntesis proteica desde el punto de vista del uso terapéutico. Entonces, vamos a los macrólidos, donde tenemos fundamentalmente tres drogas pertenecientes y de necesidad de conocimiento en relación a los macrólidos.
donde tenemos la eritromicina, que la eritromicina es la droga patrón del grupo, pero la realidad es que hoy por hoy ya casi no se utiliza. Entonces, las dos drogas que han quedado en la utilización de la práctica habitual son la claritromicina y la citromicina, drogas de muchísimo uso en terapéutica, fundamentalmente porque, como vamos a ver después, en su cobertura tienen gérmenes relacionados con las infecciones de las vías aéreas superiores, que son una de las patologías más comunes de ver en la práctica clínica habitual. Entonces, fundamentalmente son las dos drogas que ustedes van a ver y van a tener en la terapéutica. Entonces, entrando específicamente al mecanismo de acción, habíamos visto ya este grafiquito donde teníamos las dos subunidades, la menor y la mayor, la 30S y la 50S, y habíamos mostrado que los macrólidos se unían a la fracción 50S del ribosoma bacteriano, y habíamos visto este también grafiquito donde actuaban los diferentes inhibidores, y habíamos visto que los macrólidos actuaban sobre la fase de elongación, uniéndose al 50S del ribosoma bacteriano. Bien, en cuanto a la farmacocinética de este tipo de antiinfecciosos, ¿qué ha cambiado la eritromicina en relación a la citromicina y la claritromicina? La acitromicina, la estructura química es diferente, de hecho es más un azálido que un macrólido, pero no importa, igual se incluye dentro de este grupo de macrólidos, y los cambios en la estructura química de la citromicina y la claritromicina en relación a la eritromicina, fundamentalmente lo que han hecho es que sean más estables en medios ácidos, por lo tanto generan mejor biodisponibilidad oral, ¿sí? Fíjense que la eritromicina tenía una baja biodisponibilidad oral y, digamos, muy lábil a los ácidos, por lo tanto muy variable. Por esto generaba que tuviese que tener ciertas sales para mejorar, y las sales fueron las que generaban mayor toxicidad. Por otro lado, la citromicina y la claritromicina son más estables con una biodisponibilidad oral que es más alta y que no es variable con los alimentos. Por lo tanto, las formas de liberación simple, que son las de uso más común, no requieren ajustes con los alimentos. En cambio, la eritromicina, por esta variabilidad del ácido, sí requería administración o con sales resistentes, o había que administrarlas relacionadas, teniendo cuidado con la relación con los alimentos. El otro cambio que le ha dado fundamentalmente a la citromicina es la vida media. Fíjense que la vida media de la citromicina es prolongada, es una vida media prolongada, por lo tanto, esto permite que la administración de la citromicina sea una administración de una dosis diaria. Esto lo vuelve, digamos, cómodo desde el punto de vista del uso terapéutico. En cuanto a la eliminación, la diferencia es que fundamentalmente la claritromicina tiene una eliminación más de tipo renal. En cambio, digamos, la eliminación de eritro y acitro son más por vía biliar, pero tengamos presente que la claritromicina tiene un porcentaje de su eliminación que es a nivel del metabolismo del citocromo P450. Bien, en cuanto a los efectos adversos, lo más común de todo es la intolerancia digestiva. ¿Por qué? La intolerancia digestiva porque los macrólidos tienen un efecto símil motilina. La motilina es una sustancia que aumenta el tránsito intestinal. Por lo tanto, este efecto, que lo tienen todos, pero sobre todo la eritromicina, pero en general es común a los macrólidos, que estimulan el tránsito intestinal por su estructura con cierto grado de analogía a la motilina. Entonces, la intolerancia digestiva, diarrea, intolerancia de tipo dispepsia, en algunos casos también náuseas y vómitos, puede verse muy común con el uso de macrólidos, sobre todo en dosis altas. Hay casos de hepatitis colestásica, raras, pero existen, ¿sí? En casos endovenosos puede haber casos de tromboflebitis en la administración endovenosa, tanto de claritro como acitromicina.
Y una de las cosas más importantes a tener presente es que prolongan el intervalo QT. Tanto la citromicina como la claritromicina, y la eritromicina también, pero como les dije ya se usa muy poco, prolongan el intervalo QT. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en pacientes con factores predisponentes para prolongación del QT o con el uso de otros fármacos que también prolonguen el intervalo QT. En relación a la claritromicina, yo les mencioné que parte de su metabolismo tiene que ver con reacciones a nivel del citocromo P450, específicamente más comúnmente del 3A4. Por lo tanto, hay que tener cuidado por este mecanismo, pero sobre todo porque se ha visto que la claritromicina es uno de los ejemplos más clásicos de un inhibidor fuerte del citocromo P450. Recordamos que el citocromo P450 son reacciones de fase 1 y que los diferentes citocromos son los que fundamentalmente median el metabolismo de la mayoría de las drogas. En particular, la claritromicina, si bien puede inhibir todos los citocromos, el 3A4, que metaboliza el 50% de los fármacos que utilizamos, la claritromicina es un inhibidor fuerte del 3A4, por eso puede aumentar hasta 5 veces la concentración plasmática de otras drogas que sean sustratos del citocromo 450 3A4 y esto generar gran toxicidad. Por eso no se debería utilizar, y esto en realidad es más una recomendación propia, pero dado que la claritromicina es un inhibidor fuerte del citocromo 3A4 y puede generar estos aumentos mayores a 5 veces la concentración de sustratos de este citocromo, en mi opinión no debería usarse en pacientes polimedicados, teniendo en cuenta que la acitromicina no genera esta inhibición, es puramente la claritromicina. Sí la eritromicina es inhibidora, no fuerte pero sí moderada, pero no la citromicina. Por lo tanto, como tenemos la citromicina que es un inhibidor, no es inhibidor la citromicina del citocromo, mientras que la claritromicina sí, la claritromicina no debería usarse en pacientes polimedicados o en gerontes, donde por ahí tienen 5 o 6 fármacos o usan fármacos prolongados del QT. En este caso es preferible usar la eritromicina si la tuviésemos, pero fundamentalmente en estos pacientes es mejor utilizar la acitromicina. O sea, si yo tengo un paciente polimedicado o es un paciente geronte que está polimedicado, es preferible usar la acitromicina que no inhibe el citocromo 450. En cuanto al espectro, ¿sí? Vamos a ver que el espectro de base usamos el de la eritromicina, ¿sí? Tenemos, fíjense que son gérmenes asociados a las infecciones de vía aérea, donde tenemos Streptococcus pneumoniae, ¿sí? No de alta resistencia, el Haemophilus, la Moraxella, el estafilococo no meticilino resistente y los estreptococos de todos los grupos A, B, C y G. Y aparte de estos gérmenes bacterianos típicos, también incluye la eritromicina gérmenes atípicos, sobre todo la neumonía típica, como la clamidia pneumoniae, el micoplasma pneumoniae y la legionela, que en Argentina no la tenemos. Entonces, por eso decimos que los macrólidos son de amplio espectro, porque no solamente incluyen bacterias típicas, sino que incluyen otros gérmenes, en este caso las bacterias atípicas. La acitromicina tiene los mismos que la eritromicina y tiene menos resistencia. Fundamentalmente los mecanismos de resistencia son alteraciones a nivel de la unión del ribosoma bacteriano y bombas de flujo de macrólidos. Son los dos mecanismos de resistencia, las bombas de flujo o los cambios en los sitios de unión a nivel del ribosoma. Pero la citromicina entonces, gracias a que tiene más resistencia a la inactivación por enterobacterias, incluye algunas cepas de Escherichia coli, pero no es de primera elección en enterobacterias. Yo no debería pensar en los macrólidos si quiero tratar enterobacterias. Para eso tengo eventualmente los amiloglucósidos o los beta-lactámicos, sobre todo cefalosporinas. Y incluye la citromicina los del grupo de Mycobacterium avium, de este subgrupo de micobacterias, la Neisseria gonorrhoeae, también
para la gonorrea puede ser un tratamiento válido, la clamidia trachomatis y el micoplasma, otras variedades de micoplasma aparte del Pneumoniae. En cuanto a la claritromicina, también tiene lo de la eritromicina más también enterobacterias, también incluye las micobacterias del subgrupo de Avium, incluye la lepra y tiene algunos otros también microorganismos que va a incorporar en su espectro. Fundamentalmente, ¿en dónde usamos los macrólidos? En patología de vía aérea superior, porque como habrán visto, la eritromicina cubre todos los gérmenes más frecuentes de infecciones bacterianas de vía aérea superior e inclusive de vía aérea inferior en relación a la neumonía bacteriana, tanto típica como atípica de la comunidad. Por eso los macrólidos se utilizan en infecciones respiratorias fundamentalmente. Bien, siguiente grupo de inhibidores de la síntesis proteica, lincosamidas, donde teníamos dos, teníamos la lincomicina que ya no se usa y la clindamicina, por lo tanto vamos a hablar casi exclusivamente de la clindamicina. Otra vez el mismo gráfico, subunidad menor, subunidad mayor, 30S, 50S. Habíamos visto que donde actuaba cada uno, las lincosamidas van a actuar a nivel de la 50S, donde van a actuar fundamentalmente a nivel de la iniciación, no de la elongación, sino de la iniciación, por lo tanto la clindamicina va a actuar a nivel de la iniciación. Entonces, yendo específicamente a la clindamicina, sepamos que es una droga que tiene una buena biodisponibilidad oral, por eso se puede utilizar tranquilamente por vía oral, con una vida media corta, mala pasaje al sistema nervioso central, pero sí una muy buena acumulación en tejidos, sobre todo a nivel del hueso. Por eso se puede utilizar en casos de osteomielitis. En cuanto al espectro, anaerobios y cocos positivos. Dentro de los anaerobios, el Bacteroides fragilis se supone que está dentro del espectro, pero cada vez hay más resistencia del Bacteroides fragilis, por lo tanto, no sería una primera elección para el tratamiento de Bacteroides fragilis, salvo que sepamos que en nuestro ámbito el nivel de resistencia es bajo. E incorpora también anocardia. Entonces, ¿en qué patologías uso la clindamicina? En patologías donde sospecho anaerobios, sobre todo con gram positivos. Entonces, ese es el uso terapéutico de la clindamicina. Patología donde los anaerobios gram positivos son, digamos, los gérmenes que sospecho para la cobertura empírica inicial. En cuanto a efectos adversos, puede producir bloqueo neuromuscular, por lo tanto, digamos, la asociación con aminoglucósidos hay que tener mucho cuidado. Rash, fenómenos de tipo hipersensibilidad a nivel de piel, y una cosa muy común, como digamos lo que hace es actúa sobre anaerobios a nivel de la luz intestinal, la diarrea asociada a antibióticos por Clostridium difficile es uno de los efectos que puede tener por la acción sobre la flora intestinal, sobre todo sobre los anaerobios intestinales. Bien, siguiente fármaco, Linezolid. Linezolid es un antibiótico relativamente nuevo, debe tener unos 15 años, bueno, ya no tan nuevo, 15 a 20 años, pero digamos también, mecanismo de acción se va a unir a la subunidad mayor, 50S, inhibiendo la iniciación de la síntesis de la unión del 50 con el 30S para la iniciación de la síntesis proteica. En cuanto a las características farmacocinéticas, tiene buena biodisponibilidad oral, por lo tanto se puede dar por vía oral en forma muy efectiva, cercana al 100% la biodisponibilidad oral, si bien no es del 100, es cercana al 100%. Suele tener, digamos, una llegada a tejidos con alta irrigación muy buena, una buena concentración en ese tipo de tejidos, con una vida media de 4 a 6 horas y fundamentalmente su mecanismo de eliminación es renal. En cuanto al espectro, fundamentalmente se utiliza para gram positivos resistentes, ¿sí? Ese sería el uso del Linezolid. El Linezolid se creó para solucionar la problemática de, sobre todo, el estafilococo meticilino resistente, que también tenía
algo de resistencia a la vancomicina. Entonces, para esos estafilococos meticilino resistente o vancomicina resistente, BR es vancomicina resistente, o los enterococos resistentes a vancomicina, ahí es donde apareció el linesolid en la época de la resistencia de los gram positivos estafilococo, streptococo a la vancomicina, ¿sí? Pero por esa característica solamente se reserva para infecciones resistentes por gram positivos, resistentes inclusive a veces a la vancomicina. No tiene efectos sobre gram negativos y en algunos casos podría usarse muy selectivamente en tuberculosis, pero no es droga de primera ni de segunda línea. Bien, en cuanto a efectos adversos, en general se tolera bien, tiene algunos efectos relacionados con alteraciones a nivel de polineuropatía, con neuropatías reversibles de tipo dolorosas, puede producir disminución de glóbulos blancos, plaquetas y una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta, que puede producir crisis hipertensivas porque tiene cierto efecto inhibidor de la monoaminoxidasa, cierto efecto IMAO. Al tener efecto inhibidor de la monoaminoxidasa, inhibiría la metabolización de catecolaminas, por lo tanto el aumento de las catecolaminas puede generar crisis hipertensivas relacionadas con esto. Sobre todo estas crisis hipertensivas se ven si se asocia con algún otro fármaco que tenga efecto sobre las catecolaminas, ¿sí? Por ejemplo, antidepresivos que inhiban la recaptación de adrenalina, noradrenalina o serotonina pueden potenciar el efecto y producir una crisis hipertensiva, un síndrome serotoninérgico o una crisis hipertensiva por exceso de catecolaminas, porque el linesolid inhibiría la IMAO que metaboliza a estas catecolaminas. Bien, vamos al último grupo, tetraciclinas. Estas son las más importantes. Ticarcilina también está dentro de este grupo. Vamos a hablar específicamente de estas, que son las de uso más común, no tanto la tetraciclina. Como decíamos, la mecanismo a través de acción, su unidad menor 30S, mayor 50S, las tetraciclinas se unen a la subunidad menor 30S, y a nivel de su acción sobre la síntesis proteica inhibirían la elongación. La tetraciclina, ¿sí? Como se llama la droga patrón, tetraciclina, en realidad se utiliza muy poco, fundamentalmente ¿por qué? Porque tenía una muy baja biodisponibilidad, muy variable, por lo tanto es una droga bastante compleja en su uso. Por eso han aparecido las nuevas tetraciclinas, ¿sí? Donde la nueva tetraciclina lo que va a generar es que tenga menos variabilidad en la acción sobre la absorción fundamentalmente. Por eso vamos a tener que tienen una biodisponibilidad oral alta, casi completa, independientemente de la presencia de alimentos o de algún otro tipo de sustancia que inhibía la absorción de la tetraciclina clásica. Tienen una amplia distribución, por eso es que son drogas que se utilizan, por ejemplo, en situaciones de infecciones de piel como el acné o en infecciones ginecológicas como la enfermedad inflamatoria pélvica, porque tienen buena cobertura en ese sentido. Y tanto la doxiciclina como la minociclina tienen un metabolismo hepático fundamentalmente a través de los citocromos P450 con una vida media de 16 horas que le permite una administración en 1 o 2 tomas diarias. En cuanto a los efectos adversos, náuseas, vómitos, en algunos casos cuando se dan las que son endovenosas, ¿sí? Puede generar inflamación a nivel de la vena que se administra, y sí tengamos presente fundamentalmente que generan calcificación de tejidos. Por lo tanto, esta calcificación de tejidos hace que sean contraindicadas en el embarazo y en menores de 8 años por el tema de la alteración que generan sobre el crecimiento óseo. Por otro lado, pueden generar pigmentación a nivel de los dientes y alteraciones hematológicas de pancitopenia. Una característica muy clásica que sobre todo tienen las
tenían las tetraciclinas más antiguas, pero las nuevas también pueden tener, de aumento de las enzimas hepáticas y de síndrome de Fanconi. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con los inhibidores de la síntesis de proteínas. Hemos dado un repaso, digamos, de los temas más importantes que ustedes tienen que saber en relación a los diferentes subgrupos. Cualquier duda, como siempre, estamos disponibles en los foros. Esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.